Bienvenidos al espacio internacional de Focos. La masacre de los jesuitas en la UCA al final de la guerra salvadoreña busca justicia en España 30 años después. En un hecho histórico, el ex viceministro de Seguridad salvadoreño, el coronel Inocente Orlando Montano, declaró en Madrid como uno de los responsables y autores intelectuales de los asesinatos. Hoy en Focos conversamos con Almudena Bernabeu, abogada acusadora en el juicio y directora del Centro Guernica para la Justicia Internacional, quien ha impulsado este proceso. Gracias por acompañarnos, Almudena. Bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros. Bien, Almudena, para nuestra audiencia es importante conocer por qué el juicio por el caso jesuitas se está realizando en España y no en El Salvador. Pues, bueno, la verdad es que es una buena pregunta porque siempre se intentó hacer en El Salvador. En el año 1991 hubo un juicio inicial que lamentablemente fue, digamos, un juicio controlado por los militares en el que se exculpó a los autores materiales, se culpó a miembros de la escuela militar y en definitiva no se sometió a juicio de ninguna manera al alto mando ni a quien tomara las decisiones. Desde entonces, tanto la Compañía de Jesús como los familiares tuvieron el serio propósito de buscar justicia y pedir que se abriera una investigación seria y un proceso en El Salvador, lo que se hizo imposible a partir del año 2000, cuando quizás recordaréis que se intentó abrir el caso y se llevó a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, donde se perdió alegando que había prescrito el crimen. Es decir, que todos los esfuerzos de verdad se han hecho en El Salvador, que creo yo también que es donde se deben hacer. Y fue en ese momento cuando tomamos la decisión y con el apoyo de los familiares, teniendo en cuenta, y eso ya es, digamos, sutilezas jurisdiccionales si cabe, pero que 5 de los jesuitas asesinados eran originalmente españoles, aunque por supuesto habían vivido y residido durante muchísimos años en El Salvador, donde desarrollaron sus carreras académicas y por supuesto como religiosos, y decidimos hacer uso de esa provisión legal que permite traer un caso a España aun cuando los hechos tuvieran lugar fuera de España y aun cuando los responsables no sean españoles. Y esa es la única razón de verdad. Y la esperanza incluso, si me permites adelantarme, es que de alguna manera esto regrese a El Salvador, donde muchos de los responsables todavía viven, residen tranquilamente. Ahora bien, ¿por qué solo el ex viceministro Orlando Montano responde en Madrid por la masacre de la UCA en 1989? Pues en realidad porque lo pudimos arrestar, si me permites un poco la simpleza, pero para que la gente lo entienda. España tiene un sistema, muchos países, en el que si no está físicamente presente en este caso el acusado, ya no es procesado, o el investigado, en todo caso no se puede abrir la fase de juicio. Nosotros, quizás recordarás, el juzgado de instrucción, tras analizar la prueba presentada, emitió órdenes de arresto internacional con sendas solicitudes de extradición, que es el proceso, digamos, ordinario a seguir, contra el alto mando del ejército involucrado, contra todos contra quien se podía arrojar responsabilidades. Y fueron los miembros del alto mando, el coronel, general, después Emilio Ponce, antes incluso de que falleciera. Él falleció en el periodo de esta causa. Elena Fuentes, el coronel Cepeda, que estoy pensando en gente, Larios, gente que está todavía viva en El Salvador. La única persona, pero que estaba viviendo en Estados Unidos con sus hermanas y que se convirtió como consecuencia en algo más vulnerable a las autoridades, es el coronel retirado Inocente Montano. Entonces fue arrestado en Estados Unidos, se descubrió que había cometido fraude migratorio, por lo que fue puesto a disposición de la ley, fue arrestado, sometido a juicio, condenado, y finalmente sí se respondió positivamente a la solicitud de extradición que formuló el gobierno español. Ahora bien, hablemos del juicio desarrollado esta semana. Ya ha declarado el coronel Montano respondiendo preguntas únicamente de su abogado y ha dicho que su labor fue administrativa y se ha desligado de los asesinatos porque él tenía bajo su cargo policías
y no soldados, quienes fueron los que cometieron los asesinatos. ¿Qué señalamientos hay en específico sobre la participación de este alto cargo salvadoreño en la planificación del crimen contra los jesuitas? ¿Qué evidencias y testigos lo señalan a él? Pues digamos que la prueba, y a lo largo de las sesiones de julio esperemos que quede suficientemente probado al coronel. Por supuesto, depende un poquito de las teorías de responsabilidad que uno maneja. Las teorías de responsabilidad que manejamos contra el coronel son indirectas, en el sentido de que es, en primer lugar, establecer que era un comandante, en este caso tenía un cargo no solamente alto dentro del ejército y era miembro del alto mando, sino que además del gobierno de la época, donde, como sabes mejor que yo, solamente el presidente era civil y el resto eran militares de altísimo rango, en este caso incluso todos miembros de la ínfima Taldona. Entonces, es probar primero que nada su posicionamiento dentro del ejército, las funciones del Ministerio de Defensa, pero en términos generales, tanto a nivel, digamos, lo dicen de jure, a nivel formal como operacional, ser parte de ese grupo pequeño de comandantes, que además son, como yo te digo, siempre miembros del gobierno. Y en segundo lugar, el que se le sitúa, y hay testimonio que así lo prueba, y prueba documental, se le sitúa en ese grupo pequeño que en el día, la tarde-noche del día 15 de noviembre de 1989 se reunió, discutió en un contexto de ofensiva del FMLN, en un contexto de amenaza desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas, y en un contexto que es, si lo piensas, no el resultado de asesinar a seres humanos, sino si lo piensas en un contexto de guerra por parte de unas Fuerzas Armadas, lógico reunirse, lógico discutir el nivel de la ofensiva y la gravedad de la ofensiva, y lógico también que un viceministro de Seguridad esté en una reunión en la que se discute qué vamos a hacer para contrarrestar esta ofensiva, qué decisiones militares vamos a tomar. En esa decisión militar, que es el alegato nuestro, digamos, en esas reuniones del alto mando, que es el alegato nuestro y de todos quienes han investigado el caso desde el principio, hay una disyuntiva en la que en lugar de tomar una decisión, digamos, bélica abierta de ataque que podría conllevar la muerte de miles de civiles, deciden asesinar a lo que ellos consideran eran líderes de la izquierda, es decir, ideólogos, y de alguna manera, no sé, la palabra intimidar digamos, congelar con las muertes de personas claves la acción del FMLN. Y hay una decisión, es decir, esto se infiere naturalmente de la prueba. Ahora bien, ¿cuáles son los testigos y las pruebas que presentará la acusación en las próximas jornadas del juicio? ¿Cuáles son también los de la defensa? Sí, los testigos, bueno, la mayoría de los testigos, con un par de excepciones, estuvieron todos en la fase de instrucción. Entonces, ayer ya declararon congresistas españoles que hicieron parte de dos delegaciones, delegaciones parlamentarias como observadores internacionales, tanto de lo ocurrido en 1989 y de las investigaciones que se estaban llevando adelante, como posteriormente en 1991 durante el juicio que se llevó a cabo a los miembros del Atlacar y a los dos miembros de la Escuela Militar en San Salvador. Lo siguiente que viene son el matrimonio Lucía Cerna y Jorge Cerna, que recordaréis que son, empleada ella también de la UCA, que esa noche por los disturbios y por el miedo un poco pasó la noche en la UCA, y son los únicos testigos, digamos, oculares que existen del hecho de que se trataba de militares, con determinadas características, etcétera. Y después tenemos, tenemos peritajes que tienen que ver con la colección de documentos desclasificados de las diferentes agencias norteamericanas, que es una importante colección y que hace parte de la causa, naturalmente. Y tenemos el testimonio de miembros de la Comisión de la Verdad, del exdirector de Viduca, Benjamín Cuellar, porque fue la persona que llevó el caso en 1999, etc. Tenemos también, y tenemos el testimonio muy importante de dos militares, el propio Yussi, que ahora ya es testigo nada más, el teniente del ejército, y tenemos el testimonio de un miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia, Luis Parada. Y después tenemos, ¿qué más tenemos? Y la defensa
ha presentado el testimonio de algún miembro de la Tlacat, en concreto de Espinoza Guerra, no sé si testificarán o no testificarán, y del coronel Rivas, Vargas, que testificó, si recordáis, también con un peritaje en el caso por la extradición a favor de Montano, digamos, o apoyando la defensa de Montano. Bien, y finalmente, ¿qué efecto puede tener el desarrollo de este juicio en España hacia un proceso de justicia y de verdad aquí en El Salvador? Efecto directo, es decir, no hay una conexión naturalmente en lo que va a pasar en Madrid y en lo que podría pasar en El Salvador. Efecto directo no tiene, pero sí que hay, yo creo que sí que es algo que no se puede ignorar, que esto tiene un impacto siempre en el país de origen. Yo puedo decirte con el corazón en la mano que el proyecto y el deseo de todos los que componemos el equipo legal en España y de los propios familiares de los jesuitas a los que representamos la familia de Martín Baró, tienen ese deseo de que esto realmente se resuelva en El Salvador, se abra en El Salvador y transforme a la sociedad a la que debe transformar, que es la salvadoreña. Por mucho que la española necesite muchas transformaciones también, pero son hechos que le pertenecen a El Salvador y es la historia salvadoreña. Entonces, yo sí creo, para mí hay un deber nuestro y que asumimos muy en serio. En El Salvador hay jueces valientes y una fiscalía joven, pero joven me refiero recién formada, que intenta o que está intentando avanzar estas causas nacionalmente desde la revocación de la ley de amnistía en el 2016. Y yo creo que este proceso es inevitable. Lo ha hecho Guatemala, lo ha hecho Argentina, lo ha hecho Chile, lo está haciendo Colombia, lo hará México. Es inevitable que estas causas, creo yo, algunas, no todas, pero se resuelvan en casa, se investiguen, se abran. Está la masacre del Mozote, está el caso de Monseñor. Hay que tener una estrategia, no se puede, lamentablemente no se va a poder investigar cada muerte o cada desaparición. Yo creo que tampoco es lo que quieren las víctimas y el pueblo salvadoreño. Lo que quieren es algo de justicia y algo de verdad, que quedó muy coja después del cierre del conflicto y tras el trabajo de la Comisión de la Verdad. Entonces, para mí, el deseo es que todo lo que pase en Madrid se convierta en una suerte de estímulo y, por supuesto, estará a disposición de los jueces, fiscales y del trabajo que se pueda adelantar en El Salvador, que vamos a apoyar. Lo hicimos en Guatemala, lo hicimos en Argentina y lo haremos en El Salvador si hay oportunidad. Bien, muchísimas gracias por atendernos, Almudena. Ha sido un placer. De nuevo, siempre gracias por la oportunidad de poder contar esto más cerca de El Salvador, a pesar de las distancias. Bien, así cerramos este episodio de Focos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.